Un saludo a todas y a todos. El salir hoy, lunes de Pascua, evidentemente, y a las pocas horas de la muerte del sumo pontífice de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, pues evidentemente esta seguramente es una de las principales noticias que hay, puesto que el peso de la Iglesia Católica es muy importante en el mundo. Tiene una de las diplomacias más antiguas y más consolidadas y uno de los servicios de información más destacados del mundo, es decir, todos los obispos de todo el mundo están obligados a enviar informes a Roma sobre la situación de sus diócesis y por lo tanto está recibiendo Roma constantemente información tanto social como política como de todo tipo. Es verdad que la Iglesia juega un papel conservador. El progresismo de la Iglesia pues es muy moderado. El propio Papa Francisco ha tenido serios problemas para llevar adelante, digamos, su programa, que ahí está, ha quedado medio, y ahora empiezan las cuestiones de las encuestas, las apuestas, las que si este, que si el otro, y la gente empieza a hablar que si Paroli, que si Tagle, que como si fueran futbolistas, es decir, ahí todos, mire usted, los cardenales son otra cosa, en el sentido de que un futbolista está ahí, estás más expuesto, se le ve. La Iglesia es una monarquía y es una institución que no es democrática y que por lo tanto no tiene transparencia. Y de hecho yo creo que si tuviera transparencia, pues perdería mucho de su poder, ¿eh? Quiero decir, la Iglesia basa, digamos, su posición de fuerza en los dogmas y pasa su posición de fuerza en que marca doctrina y esa doctrina influye en millones de personas, no nos podemos equivocar. Es cierto que los católicos son muy diversos, hay desde muy reaccionarios y de extrema derecha hasta gente revolucionaria, no lo podemos negar. Es seguramente una institución que en sus bases de fieles y de seguidores pues es muy abierta. Más abierta seguramente que puedan ser otras religiones o otras sectas cristianas tremendamente sectarias. Cosa que en la Iglesia Católica hay sectarios y hay muchos sectarios, pero esto va por barrios, ¿no? Es decir, es una situación que no podemos. Pero claro, se produce este fallecimiento. Por cierto, ayer mismo se paseó en Papamóvil por el Vaticano. Yo creo que es un símbolo de lo que él era, lo que él decía, y en cierta forma también una despedida. Yo no creo que pensara que se iba a morir esta madrugada, pero seguramente sí pensaba que le quedaba poco tiempo, ¿no? Y entonces ese paseo hay que enmarcarlo ahí, porque evidentemente una persona que a las pocas horas de darse un paseo fallece es porque está muy mal, ¿no? Dicen que solo le funciona un pulmón y con mucha dificultad. Entonces, bueno, ahora vendrán las presiones. Vendrán las presiones sobre los cardenales, que son personas, presiones de sus propios gobiernos, presiones evidentemente económicas. El Vaticano tiene una situación económica muy deteriorada y por lo tanto los curas, que siempre han sido buenos administradores económicos, en estos momentos parece que no están en una buena situación, paradójicamente. Y bueno, pues ahí va a haber una. Y claro, ya hay incluso apuestas de tipo político, que si va a buscarse un papa sionista, dado que este no era sionista, tampoco es que fuera un antisionista declarado, pero es verdad, es cierto que no era sionista. Se hacen apuestas de otro tipo, que si conservador, que si progresista. Progresista en el colegio cardenalicio es algo como muy etéreo y muy difícil, ¿no? No se puede decir que una persona, el coger y trasladar, digamos, posiciones políticas a la Iglesia Católica es difícil. Sin embargo, en el sector conservador sí es más fácil, porque ahí está claro que están unidos a la derecha. Por otro lado, el poder del Vaticano es uno de los grandes poderes del mundo. Por lo tanto, es muy difícil
que servicios secretos, que estados, que influencias pues no traten de interferir, como se interfirió, por ejemplo, en la elección de Juan Pablo II, el papa polaco, que fue un papa decisivo para que se produjera el hundimiento del bloque del Este. Fue decisivo. Y está claro que un personaje que no era conocido y de repente llega papa, pues ahí se tuvo que mover algo, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí, por ejemplo, también me extrañó que tras el colegio cardenalicio de Ratzinger fuera elegido un papa progresista y jesuita, como es Francisco, ¿no? Porque aquí sí hay una pelea interesante. La diferencia entre los cardenales que proceden de órdenes religiosas, que según he estado investigando esta mañana son un número no pequeño, son más de 30, y cardenales que proceden, que solo quedan 2 del Opus Dei, electores. Las órdenes religiosas están la mayor parte de ellas, sobre todo las tradicionales, están muy enfrentadas a todos estos movimientos digamos, de cristianos civiles, es decir, estas asociaciones, sociedades, estas sectas, nuevas sectas cristianas que han surgido, que hay diversas, no voy a citar a ninguna, pero en la mente de todos están, que hay diversas sectas de este tipo, y estas sectas son todas además muy conservadoras, mientras que en las órdenes religiosas, por ejemplo en franciscanos, jesuitas, incluso en algunos sectores de los dominicos y tal, hay gente muy progresista. Hay de todo, pero hay gente muy progresista dentro de, repito, lo que es ser conservador o progresista en la Iglesia católica. Pero hay un dicho muy antiguo y es que, digo porque esto se ha dicho muchas veces, el que entra en el cónclave papa sale cardenal. Es decir, normalmente no suelen ser electos los cardenales favoritos. Bardoglio no era uno de los que estuviera en las quinielas, estaban muy pocas. Había algún otro latinoamericano, pero no era Bardoglio. Y ha habido, bueno, Juan Pablo II, pues no sé, seguramente la hacías además de esto que el propio colegio cardenalicio. Y hay otros, Juan XXIII, que fue un papa que tampoco era así de los... Quiero decir que ellos verán. De cualquier manera, que nadie se haga ilusiones. Es decir, ni con Francisco nadie se ha podido hacer ilusiones, ni con el que venga tampoco, porque la Iglesia, como tal institución, es una institución conservadora y por lo tanto mantiene posiciones conservadoras. Puede ser más abierta, hay curas muy abiertos, hay obispos muy abiertos, hay católicos revolucionarios y de extrema izquierda, diría yo, pero no es la jerarquía, no está ubicada en ese papel. Sí es cierto que se echa en falta. Pues he echado en falta, y yo he echado en falta durante el reinado de Bardoglio, por ejemplo, del Papa Francisco, una defensa más clara de los cristianos, en dificultad y persecución en estos momentos. ¿Y cuáles son los cristianos que fundamentalmente están perseguidos en estos momentos? Los cristianos árabes. Hay muchos cristianos, relativamente, hay un número importante de cristianos árabes. Y estos cristianos árabes están perseguidos en Siria, están en una situación complicada y difícil en Irak, aunque parece que ya no tanto, están muy perseguidos en Palestina, porque hay muchos cristianos palestinos. Es más, los jetas, los caraduras, los criminales del ente sionista de Israel, el presidente, ha dado el pésame a los católicos israelíes. Los católicos que hay en Israel son árabes, de no ser que sean, digamos, pues o italianos, o franceses, o españoles, o que se han trasladado allí. El seno de la inmensa mayoría de los cristianos que hay en Israel son árabes. Los católicos que hay en Israel son árabes. Y sería bueno saber en Gaza y Cisjordania cuántos cristianos han muerto y han sido asesinados
por el ente sionista de Israel en estos últimos tiempos. Varias iglesias han sido destruidas, la Catedral de Gaza, iglesias de Gaza han sido destruidas por los bombardeos. Por lo tanto, el ente sionista, los sionistas están persiguiendo a los cristianos. Esto es así, porque los cristianos son palestinos. Bien, esto se hubiera echado de menos. Es cierto que el Papa ha hecho declaraciones contra el neoliberalismo, es cierto que el Papa Francisco ha hecho algunas declaraciones contra la igualdad y que han molestado profundamente a los ricos, está bien, pero esto también es una constante en amplios sectores de la Iglesia durante mucho tiempo, ¿no? Y claro, una cosa es predicar y otra dar trigo. Dicho esto, esta es otra dificultad que se añade al confuso panorama político internacional que estamos viviendo en estos momentos. Y aquí, en estos momentos que la geopolítica es tremendamente importante, la geopolítica también va a jugar un papel tremendamente importante a la hora de elegir papa y a la hora de, porque repito, la Iglesia Católica es un poder mundano, es un poder internacional, es un poder consolidado. De la misma forma que los házaros, que un sector importante de judíos son un poder político consolidado que apoya el sionismo, otros no son sionistas, pero con una base religiosa se inventa un cuento que él es el que el pueblo judío, por el hecho de ser pueblo judío, tiene derecho a su retorno a su territorio bíblico y dado por Dios, que es la tierra, por Yahvé, en este caso, que es la tierra santa de Palestina. Y esto no es así. En primer lugar, porque esto del pueblo judío, bueno, el pueblo católico. Por cierto, los católicos, cuando han hecho reinos católicos, han hecho reinos católicos. Han sido diferentes estados, no han ido a un sitio y ya está. Los católicos han tenido también tentación, han colonizado, han matado, han obligado durante la historia a convertirse a cientos de miles de personas al catolicismo, es decir, las religiones tienen también una componente de poder y una historia que tienen que guardar y que ocultar, ¿no? En el judaísmo en estos momentos hay una lucha interna, es cierto, entre sectores sionistas y no sionistas, pero ¿cuál es el sector dominante? Pues el sionista. Y el sector dominante, que es el sionista, en estos momentos está ejerciendo y practicando una matanza, una masacre contra el pueblo árabe palestino, sea cristiano o musulmán. De la misma forma que en su momento fueron perseguidos en un momento determinado en Europa, fundamentalmente por Hitler en Alemania, pues ahora en estos momentos ellos ejercen esa misma persecución y no meten en cámaras de gas a los árabes palestinos, pero les bombardean, los queman vivos, los machacan, los asesinan, a miles, a miles. Entonces, bueno, las religiones en muchas ocasiones tienen un peso negativo en la humanidad que no es porque los fieles o los creyentes lo tengan o lo sigan, sino que son las consecuencias y es la utilización también que los poderes hacen de las religiones. Porque los poderes, el sionismo, por ejemplo, hace una utilización del judaísmo de la misma forma que en su momento se hizo una utilización del catolicismo, del cristianismo o del protestantismo, que también fue utilizado políticamente y fue utilizado políticamente también para matar en guerras, para perseguir y para prohibir otras religiones. Por ejemplo, el catolicismo estuvo prohibido en Gran Bretaña durante toda la etapa de Enrique VIII, de toda la etapa del cisma del cisma anglosajón, pues estuvo perseguido también por la reina Isabel. Es decir, que todo esto todo esto da lugar a que las religiones y luego vamos a ver qué pasa. Lo cierto y verdad es que estamos en una situación internacional complicada, que esa situación internacional complicada va a interferir la elección papal,
va a intervenir en la elección papal y ahora pues tengo que daros alguna explicación, porque claro, alguno puede decirme, ¿y este de dónde sabe esto? ¿Dónde sabe que si los cardenales esto, que si los cardenales esto? Lo otro, que si la iglesia, que si este rojo peligroso. Pues bueno, yo de pequeño, de pequeñito, de niño, poco más que de niño, estuve en el seminario. Durante 3 años estuve estudiando en el seminario de una orden religiosa. Tuve profesores muy progresistas, aprendí marxismo en el seminario. Yo diría que no salí cura porque estuve solo 3 años y a los 15 o así ya me marché, pero salí marxista, o por lo menos sabiendo y teniendo referencias del marxismo. Pero bueno, yo durante esos 3 añitos que estuve en el seminario, pues recibí mucha formación, información y mucha, tanto de historia eclesiástica como de costumbres. Tuve la suerte de tener hasta 3 profesores que habían estado estudiando en la Universidad Pontificia de Roma, la Universidad Gregoriana, que es la universidad de teología más importante y mejor del mundo, que regentan los jesuitas, que es una institución y que es una orden con una gran solera y que en estos momentos sus teólogos representan parte de las posiciones más avanzadas que se encuentran en el seno de la Iglesia. Yo no estudié con los jesuitas, pero sí tuve profesores que admiraban profundamente la obra de los jesuitas. Ya de ahí, pues salí no creyente. Es que, como dije, a lo mejor los conocí demasiado bien por dentro, o fue una edad en la que aprendí muchas cosas y vi también y pude ver cosas que no me gustaban. De todas formas, la vida sigue. La situación política no se va a parar. Los sionistas van a seguir asesinando y masacrando. Por eso el día 10 tenemos, en el caso de España, que estar todas y todos en Madrid enfrentándonos al sionismo. Enfrentándonos de una forma valiente, dura, contundente y a voz en grito defendiendo el derecho a la vida, a la independencia y a la libertad de la nación palestina. Porque los árabes palestinos, esos sí están en su nación. Esos sí son el pueblo de su nación. No son los europeos y los latinoamericanos, norteamericanos, norteafricanos de origen europeo, que llegaron a colonizar Palestina y a expulsar a sus antiguos habitantes, a los habitantes de toda la vida, a los habitantes de Palestina. Por cierto, y ahora sí termino de verdad, están haciendo unos programas en el canal de historia y en el National Geographic sobre la historia de Palestina total y absolutamente falsos, pagados por sionistas y por el sionismo. No os los creáis. Todo lo que dicen es mentira. Palestina es de los palestinos. Los házaros y los descendientes de los házaros que han llegado después no son, ni fueron nunca, ni sus ancestros lo fueron, habitantes de Palestina. Muchas gracias y bueno, pues papá ya saldrá el que tenga que salir. Gracias.